lo que se llama la modelación de un crédito, como modelar crédito de tesorería rollover. El crédito de tesorería rollover es un crédito en el que el mismo modelo va solicitando y pagando deuda a medida que lo va necesitando. Voy a poner acá un video también para que lo tengan más adelante, pero pues coincide con lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que es finalmente cómo el modelo podemos decirle que automáticamente solicite deuda y a medida que el modelo genera excedentes, pague esta misma deuda. Entonces vamos a empezar con un modelo, vamos a una compañía de servicios temporales. Entonces vamos a colocarle una inflación de 4%. Los modelos generalmente tienen toda una sección de macroeconómicos. Para efectos prácticos, yo simplemente le coloco una línea de inflación de 4% sensibilizable, pero en la vida práctica es posible que tengamos que hacer un estudio de macroeconómicos donde las fuentes sean compañías o departamentos de investigaciones económicas de entidades financieras reconocidas. Vamos a hacer un modelo simple, no nos vamos a preocupar mucho por el fondo de los supuestos y vamos a asumir que los ingresos en este modelo crecen un 4%, que es la inflación en Colombia. Luego, como tenemos una empresa de temporales, vamos a observar que los costos son muy significativos. Los costos son en promedio un 93.9%. Esto finalmente porque es una empresa que, pues, de alguna manera, lo que hace es ubicar otras personas en el mundo laboral y su margen bruto, es finalmente apenas un 6.5%, lo que tradicionalmente en algunas empresas lo denominan AIU, que es la remuneración de la administración, los imprevistos y la utilidad. Entonces tenemos un modelo donde la facturación es muy grande, 112.000 millones de pesos. Para los que están en el exterior, simplemente asuman cuando estén volviendo a revisar este taller que estos son 112 millones de dólares y con excepción del costo de capital o tasa de descuento que lo haremos en la clase del viernes, pues finalmente no van a tener problema. En este caso, vamos a tomar estos ingresos que son 112.000 millones de pesos y vamos a tomar saldo anterior por uno más la inflación, que es el 4%. Y en este caso vamos a desplazarnos acá para la derecha. Vamos a tener una compañía de temporales que aumenta de facturar 112.000 millones hasta 166.000 millones para un crecimiento promedio de ingresos del 4% lineal. Los costos, vamos a asumir que siempre son el 93.5% de los ingresos, lo que quiere decir que ya tenemos proyectado por lo menos la contribución, los ingresos menos los costos. Al ser una empresa de servicios, la inversión en propia planta de equipo no es muy elevada. Vamos a asumir que por cada 100 pesos vendidos, y pues dado que las ventas es un número tan elevado, no solo vamos a invertir 79 millones de pesos todos los años, con un factor CAPEX dividido ingresos del 0.07% de los ingresos y la depreciación dividido el saldo inicial, vamos a asumirla en 30%. De esta manera, entonces, vamos a tomar que el 30% de la propiedad planta de equipo es la depreciación, de forma que ya tenemos la depreciación del periodo y tenemos las inversiones en propiedad planta de equipo CAPEX. Una particularidad de este ejercicio es que en el histórico nos aparece aumento de diferidos. Un aumento de diferidos es una salida de efectivo y en este caso falta todavía por amortizar estos 749 millones de pesos. Los vamos a amortizar en 2 periodos, pero no le vamos a incluir a este modelo, por lo menos no por ahora, este monto de CAPEX diferido, estas inversiones diferidas en el tiempo, que pueden ser también una especie de intangibles. Luego vamos a tomar los gastos de administración y vamos a asumir que los gastos de administración, saldo anterior, por uno más el crecimiento de la inflación, para que nos quede bastante similar este modelo.
para que nos quede prácticamente una proyección de egresos lineal y comparativa con la proyección de ingresos. Entonces los gastos de administración crecen un 4% y vamos a ver si me alcanza acá para colocarlo todo en una sola visual con un poco más de zoom. Y los gastos de venta representan el 0,6% de las ventas proyectadas, que sería en este caso 717 millones a 1020. Luego encontramos otros egresos y otros ingresos recurrentes. Vamos a asumir que los otros ingresos recurrentes representan 1,3 de los ingresos y los otros gastos recurrentes representan 1,4. Esto significa que la persona que está realizando este ejercicio de proyecciones debe indagar qué se encuentra dentro de estas cuentas a un nivel de detalle superior, porque de cualquier manera tener unas cuentas creadas como otros y otros, pues genera alguna dificultad para el que esté procesando esto, o se nos pueden de pronto ir por accidente los intereses financieros, que son una decisión de financiación. Vamos a tomar acá unos intereses, vamos a proyectar una tasa de interés del 9% a futuro, pero este 9% va a ser una función, este interés, de el saldo de obligaciones financieras de los periodos anteriores, y nosotros para este momento pues todavía no hemos, digamos, adicionado deuda en el modelo, entonces el interés parcialmente está en cero hasta que hagamos el cierre del balance. Vamos a colocarle una tasa de impuestos efectiva del 37%, basada muy en el promedio histórico, que incluso es superior de 39%. Y finalmente, ya con estas variables, tendríamos muchos insumos para construir el ejercicio de proyección del estado de resultados. Prácticamente tendríamos casi todos, con excepción de estos intereses que todavía no han aparecido. Vamos a asumir que el capital de trabajo se comporta igual a los últimos datos que tenemos, que son 54 días equivalentes de este número de ingresos atrapados en cartera y 10 días equivalentes de costos, que en este caso nosotros atrapamos como cuentas por pagar. Si miramos la consistencia, 54 días parece ser sensato y 10 días también parece ser un criterio de proyección razonable, dado los datos históricos que tenemos. Al ser una empresa de servicios, no tiene inventarios. Por ahora tenemos entonces el capital de trabajo con estas dos principales variables. 54 días de 117 mil millones va a ser relevante para el modelo de proyección y para el flujo efectivo. Entonces vamos a revisar en la parte superior cómo tenemos los costos de venta, 109 mil millones. Para quienes apenas se conectan es el 93,5% de los ingresos, crecen un 4%. La amortización, terminamos de amortizar esos diferidos. La depreciación simplemente es un 30% de la propia planta de equipo bruta. También podríamos dedicar mucho más tiempo a proyectar esa variable, al igual que esto que tenemos por acá, donde tenemos que proceder a hacer estudios un poco más profundos, pero yo creo que en este momento podríamos continuar simplemente simulando un estado de resultados proyectado para los próximos 10 años, especialmente para el contenido de la sesión de hoy. Tenemos un margen bruto consistente con la historia, 6,5%, 6,9%. Observen gráficamente cómo el modelo se ve razonable, consistente y sensato con respecto a la historia. Observen también el margen operacional, cómo en nuestra proyección se ve sensato y consistente con la historia, a pesar de que la historia es más volátil. Y el margen neto todavía no lo podemos interpretar porque el modelo todavía no tiene los intereses a la espera de que nosotros proyectemos la deuda de este modelo. Entonces ya tenemos el estado de resultados. Vamos a proyectar el balance general. Para proyectar el balance general, entonces, similar a las sesiones previas, vamos a tomar el último año y nos vamos a desplazar para la derecha. Si nosotros tenemos el balance general cuadrado, desplazarnos para la derecha, pues finalmente nos va a llevar a tener el mismo balance general.
Entonces me desplazo para la derecha una por una y valido que la ecuación contable, activo igual a pasivo más patrimonio, me dé exactamente balanceada, es decir, activo menos pasivo menos patrimonio, me dé como resultado un valor de cero. Vamos a abrir acá el patrimonio, nos vamos a desplazar para la derecha y observen cómo en este momento la ecuación contable está funcionando porque tomé un balance general que estaba funcionando y lo desplazo exactamente igual. El pasivo y el patrimonio de 19.000 millones es exactamente igual al activo de 19.476 millones. Procedo a guardar cambios y si la ecuación contable deja de funcionar, sería entonces bajo mi responsabilidad. Vamos a tomar entonces la utilidad neta, donde termina el estado de resultados, comienza el flujo efectivo, y vamos a mirar si esta compañía conserva la liquidez a pesar de los supuestos que tenemos en la parte superior. Primero tenemos un efectivo generado por la operación de 1.525 millones, que es la utilidad neta. Se convierte en el efectivo generado por la operación. Luego hacemos las depuraciones de capital de trabajo y llegamos al primer componente del flujo efectivo, que es la operación neta, que no es más que la utilidad neta, más la depreciación y la amortización, menos la utilidad neta, más la depreciación y la amortización, menos el cambio en capital de trabajo. Luego lo que se genera de operación me tiene que alcanzar para invertir, y si no me alcanza, tengo que solicitar deuda. Si me sobra, puedo pagar deuda y este es el objetivo de la construcción de los modelos financieros. Identificar cómo las actividades de operación se comparan contra las de inversión y definir qué realizar con ese excedente, pagar deuda o pagar dividendos, o por el contrario, solicitar deuda, solicitar dividendos, cuando el modelo así lo requiera. Luego vamos a tomar este saldo, este flujo de caja final de 2.334.000 y nos vamos a ir para la parte superior del modelo, de forma que este 808.000 dólares que está acá debe hablar con la nueva variable proyectada. Ya no es 808.000 dólares, sino que nos desplazamos para el final del modelo y estos 8.808 se convierten en 2.334.000 y me desplazo para la derecha. Todo lo demás constante. Esta compañía, que hoy tiene 808 millones de pesos, va a tener 22.000 millones de pesos, 808.000 dólares contra 22 millones de dólares para los que están en el exterior. Y en este momento la ecuación contable pues no está funcionando. Vamos a ir al patrimonio y en el patrimonio vamos a tomar la utilidad neta. El camino más rápido para encontrarla es acá, finalmente, donde comienza el flujo efectivo, es donde termina el estado de resultados, es la misma utilidad neta. Y acá vamos a comenzar a acumular esa utilidad neta en lo que hemos denominado previamente la fórmula del caracol, que es esta fórmula que nosotros tenemos por acá, donde, de alguna manera muy extraña, lo que hacemos es acumular la rentabilidad. Y bajo esta lógica, si nosotros nos llevamos la utilidad neta para un lado de la ecuación, desde el estado de resultados al patrimonio, y luego esa utilidad neta se convierte en el inicio del flujo efectivo, la acumulamos en el activo, logrando que activo sea igual a pasivo más patrimonio. Bajo esta lógica, el balance general entonces nos queda balanceada y después podemos proceder a hacer fuentes y aplicaciones, donde un aumento de un activo va a ser salida de caja, una disminución de un activo va a ser entrada de caja, un aumento de un pasivo va a ser entrada de caja y una disminución de un pasivo va a ser salida de efectivo. Entonces, bajo esta lógica, siempre y cuando yo siga estos criterios que les estoy mencionando acá, el balance general debería permanecer, o la ecuación contable debería permanecer alineada, cuadrado el balance durante todo el ejercicio, siempre y cuando memorice estos 6 pasos
1, un aumento de un activo de salida de efectivo. 2, disminución de efectivo, entrada de efectivo. 3, aumento de pasivo, entrada de efectivo. 4, disminución de pasivo, salida de efectivo. 5, un aumento de patrimonio, es una entrada de efectivo. Y 6, una disminución de patrimonio, se modela como una salida de efectivo. Entonces, luego de que tengamos estos dos pasos que están acá, este cierre, el check nos esté funcionando, el validador que tenemos en la parte superior, debemos seguir estas 6 fuentes y aplicaciones y de esa manera validar transacción por transacción que la ecuación contable nos esté funcionando. Una vez cerramos ese proceso de balance, podemos continuar con ejercicios tales como calcular el flujo de caja libre operacional de un proyecto y calcular la TIR o el BPN. En una valoración, tal cual este caso sería calcular el flujo de caja libre operacional, profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York lo denomina Free Cash Flow to the Firm, FCFF, y podemos traer a valor presente y calcular el valor de operaciones, que también se conoce en inglés como el Enterprise Value. También podemos tomar decisiones, como la que vamos a hacer en este ejercicio, que es analizar el detalle del endeudamiento e identificar cuánto es el reparto de dividendos y más adelante analizar cuál es la estructura de capital resultante de las decisiones que estamos tomando. Es decir, una vez tenemos este cierre de balance, podemos proceder a tomar decisiones más estructuradas de finanzas corporativas y de asignación óptima de capital. Por lo menos no óptima o por lo menos eficiente. Vamos a tomar la depreciación. La depreciación es una buena noticia porque resta en el estado de resultados, pero se vuelve a sumar en el flujo efectivo. Entonces acá la depreciación resta, se vuelve a sumar y acá vamos a contar con más dinero. En una fase inicial de la construcción del flujo efectivo contamos con más dinero de lo que nosotros estábamos esperando. Luego vamos a mirar cómo este aumento de efectivo, tal cual como se los digo acá, estaríamos por acá, este aumento de efectivo cruza contra una disminución del activo. Y la depreciación es una disminución del activo. Vamos por acá, vamos a buscar dónde tenemos el activo de propiedad planta de equipo. En este caso está por acá, $216.000. Es pequeño en escala relativa. Y vamos a tomar el saldo anterior menos esta depreciación que tenemos acá y vamos a validar si finalmente este validador, este check, nos queda en cero. Por ahora nos funciona. Sin embargo, estamos llevando la propiedad planta de equipo a negativo, lo cual sería un error de consistencia o de modelación. Esto lo vamos a mejorar una vez incorporemos la inversión en propiedad planta de equipo, para lo cual en este ejercicio estamos depreciando $64.000 a $99.000 y en actividades de inversión vamos a reinvertir un monto que es equivalente. Entonces vamos a tomar la depreciación y la amortización. Ocultemos también todo este capital de trabajo. Miren cómo es de extenso un capital de trabajo en este ejercicio. Solo vamos a modelar dos cuentas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Y en la clase del viernes vamos a adicionar más variables del capital de trabajo. Por ahora, vamos a colocar acá la compra de propiedad, planta y equipo y vamos a mirar cuánto vamos a invertir con respecto a la depreciación, concepto que se conoce como CAPEX neto, la diferencia entre la inversión en propiedad, planta y equipo CAPEX y la depreciación. El profesor Aswad Damodaran la denomina CAPEX neto. Entonces vamos a mirar acá cómo nos queda nuestro análisis de CAPEX neto. Subimos un poco y tenemos 79 millones de inversión de nuestra parte superior del modelo. Nos vamos acá para la derecha, observamos que deja de funcionar el equilibrio entre activo, pasivo y patrimonio. Es intencional, es mientras resolvemos este ejercicio y nos damos cuenta que mientras invertimos 112 millones, la depreciación es 99 millones, lo cual es relativamente consistente con una compañía que no es intensiva en inversiones en propiedad, planta de equipo, simplemente hace una reposición de activos.
Vamos a mirar dentro de nuestras 6 fuentes y aplicaciones. En este momento estaríamos acá. Un aumento de un activo cruza contra una salida de efectivo. Y la inversión en propiedad, planta, equipo, CAPEX, es un aumento de un activo que es una salida de caja. Vamos a buscar la propiedad, planta, de equipo, misma cuenta, mismo procedimiento. Aquí no estamos haciendo nada distinto a lo que ya hemos hecho en sesiones anteriores, saldo anterior, menos la depreciación más la inversión en propiedad, planta, de equipo. Me desplazo para la derecha y valido que siempre tenga propiedad, planta, de equipo superior a 0, con lo cual ya estaríamos por lo menos en el módulo de propiedad, planta, de equipo ya listos. Luego vamos a tomar la depreciación y la amortización, corrijo. Vamos a terminar de amortizar lo que faltaba. ¿Cuál sería una pregunta que nos haríamos en términos de valoración de empresas, por ejemplo? Porque en los años previos sí había un aumento de un activo y en la proyección no. Sería una pregunta que un potencial comprador de esta compañía nos haría en términos de valoración. Por ahora, asumamos que así está bien, que vamos a terminar de cerrar esta cuenta, terminar de amortizarla. Eso quiere decir que estamos diciendo en el modelo que no es recurrente. Y en este caso estaríamos hablando de una disminución de un activo que cruza contra una entrada de efectivo. Vamos a la cuenta por acá, vamos a la cuenta de intangibles, de diferidos en este caso, y vamos a terminar de amortizar este diferido. Saldo anterior menos esta amortización. Observen que en la parte inferior no hay un CAPEX que compense estas inversiones, como les mencionaba. Es simplemente para simplificar un poco esta parte de la modelación. Y aquí nos queda funcionando. Una de las variables más relevantes de este modelo va a ser cómo el aumento del activo es una salida de efectivo, pero para este sector que estamos trabajando va a ser muy crucial la identificación de los movimientos de las carteras. Porque si nosotros tenemos una compañía, vamos a mirarlo en forma de embudo, que factura 100, pero el costo se nos lleva casi el 90% o el 93% de los ingresos, nos va a quedar una utilidad neta, que es este tramo que está acá, nos queda una utilidad pequeña y los movimientos de la cartera, de las cuentas por cobrar, van a ir multiplicadas o afectadas por este gran número. Entonces, uno de los objetivos de la modelación es identificar cuál es la variable más relevante para la compañía puntual que estamos analizando. En este caso particular, la variable más relevante que estaríamos analizando sería esta, que es las cuentas por cobrar, los deudores. Porque un pequeño movimiento de estas cuentas por cobrar, dado que es una función del número grande de facturación, el número más grande posible que tenemos, pues finalmente nos puede dejar ilíquidos. Observen cómo acá las ventas son 117.000 millones. Solo 2 días de este movimiento, dado que los costos son tan elevados, puede llevar esta compañía en liquidez. Entonces, una de las variables más importantes de este ejercicio va a ser nuestra decisión de proyección de los días, que para todos los efectos en este caso estamos corriéndolo con unos días constantes. Si la persona de modelación quiere ser un poco más conservadora, digamos proteger un poco más el modelo, puede aumentar los días, asumir 2 días y correr un escenario en el que, por ejemplo, la compañía pasa a tener 64 días de cuentas por cobrar en lugar de los 54 que estamos proyectando, y con este cambio en la modelación, identificar si la compañía resiste, si la rentabilidad de la compañía resiste ese movimiento de cambio en capital de trabajo. Por ahora, observamos en la historia que hay bastante volatilidad en los días, lo que quiere decir que aquí estamos tomando cierto riesgo de modelación. ¿En qué sentido? Que vamos a tomar una variable que históricamente presenta volatilidad y la vamos a proyectar constante. Entonces, esta gráfica es muy común en valoración. En valoración de empresas es relativamente común que nosotros tengamos unas volatilidades de los activos y los pasivos corrientes y posteriormente decidamos proyectarlo en línea recta. Lo que esto nos va a hacer es que nos va a tomar las cuentas por cobrar
y nos las va a proyectar de esta manera. Esa modelación que estamos haciendo de capital de trabajo, pues digamos que de cierta forma le da un orden al modelo, porque estamos normalizando el capital de trabajo, lo estamos estabilizando en el tiempo. En la vida práctica, la volatilidad es muy probable que continúe. Por eso les mencionaba, es posible que algunas personas decidan crear una especie de colchón, una especie de respaldo, una especie de asumir una curva de incremento con un poco más de días, con el objetivo de proteger la liquidez de la compañía y que no se repartan dividendos en exceso. Sin embargo, si es una valoración de empresas, asumir más días va a disminuir el precio de venta de la compañía y probablemente sea una variable que el vendedor haga una objeción. Vamos a modelar entonces la cartera. Acá tenemos que los 54 días se obtuvo tomando dividido los ingresos por 360. Acá vamos a repetir lo contrario. Vamos a tomar días, es una regla de 3, días dividido días por dinero, mientras que este 54 se calculó dinero dividido dinero por días. Este 54 se obtuvo de tomar las cuentas por cobrar dividido los ingresos por 360. Y en este caso tomo los días, divido los días por los ingresos. Es una simple regla de 3. Acá me desplazo para la derecha. Y finalmente lo que estoy diciendo acá implícitamente es que la cartera va a crecer en la misma proporción de los ingresos. Entonces, en algunas ocasiones modelamos la cartera creciendo y despejamos el indicador en días. Y en otras ocasiones tomamos los días, despejamos la cartera, pero si los días son constantes, lo que estamos diciendo es que la cartera está creciendo en la misma proporción de los ingresos. Algo distinto me ocurriría si decido aumentar la cartera en 2 días por año. Les voy a mostrar. Si nosotros decidiéramos que para proteger la liquidez de esta compañía vamos a hacer un escenario un poco más conservador en términos de liquidez, donde vamos a asumir qué ocurre si los días pasan de 54 a 70 y se mantienen en 70, pues entonces observen que lo que estaríamos diciendo es que la cartera crece en una proporción superior a los ingresos y después se estabiliza. Cualquiera de las dos maneras de modelación funciona bien. Yo tiendo a proyectar más, yo tiendo, si les soy sincero, a proyectar más el crecimiento de la cartera y después calcular los días, pero en la vida práctica he notado que es más común este procedimiento: crear los días y después despejar la cartera. Es el mismo resultado final. Son dos formas distintas, pero sí he observado que esta metodología es más común entre las personas que ya trabajan en modelaje financiero. El input para ellos son los días de proyección. En este momento el balance general se descuadra y tenemos que ir al flujo efectivo a identificar si este crecimiento de cartera tuvo algún impacto en nuestra liquidez. Por ahora no, por ahora este número no es negativo. Si este número es negativo, tenemos que devolvernos y revisar los supuestos del modelo porque nos vamos a quedar sin liquidez. Vamos a tomar esto, que es la modelación del capital de trabajo. Entonces vamos a buscar el aumento de cuentas por cobrar, que estaría por aquí en aumento de deudores, y observen cómo estos signos guardan una consistencia con las 6 fuentes y aplicaciones. Un aumento de un activo es una salida de efectivo, y acá en la parte derecha observen que si es un pasivo, nos dice más aumento. Si es un pasivo, nos puede aparecer menos disminución, y en este caso que es un activo, menos aumento de deudores. Entonces, una buena forma de expresar el cambio en capital de trabajo o estos movimientos de activos corrientes es expresado como está en esta tabla, de forma que las 6 fuentes y aplicaciones guarden esta consistencia con este texto, y en este subtotal se reste y se sume de acuerdo con su posición en el estado de situación financiera, con su posición en el balance. Vamos a tomar aumento de deudores. Se vería muy extenso el cambio en capital de trabajo, pero sería la manera más limpia de presentar la información, la manera más clara. Vamos a tomar acá los deudores, este menos el anterior,
Lo que estamos diciendo acá, observen cómo la volatilidad con respecto a los años anteriores es bastante curioso, porque miren cómo estamos proyectando que la salida de caja son 600 a 700 mil dólares, 600 a 700 millones, cuando en la historia ha habido unos movimientos muchísimo más agresivos. Ha habido unas salidas de efectivo que han llegado incluso a tener un récord de 4.800.000 dólares, 4.807 millones, mientras que nuestra proyección toma es estos 674. A partir de esta línea es nuestro criterio de proyección. Entonces aquí tenemos que, digamos, tener una conversación con la persona con la que, pues con nuestro contacto en esta compañía, para identificar qué tan controlable o gestionable es este capital de trabajo. Si ustedes se preguntan los años que están en cero, ¿por qué no tienen información? Es porque en esos años se recaudó cartera. Y nosotros para el modelo estamos asumiendo que la cartera nunca se recauda, sino que cada vez va creciendo lentamente. Entonces hay una especie de juego de promedios entre estos movimientos que están acá, y eso es lo que está el modelo tratando de recoger. El modelo está tratando de identificar si esta operación, en un escenario en que la cartera crece 4%, implica un escenario de iliquidez para la compañía, y en este momento no, y el balance general está funcionando. Vamos a modelar las cuentas por pagar, vamos a ayudarnos con los proveedores, lo cual nos va a ayudar para la liquidez, porque un aumento de un pasivo es entrada de caja. Entonces vamos a buscar cuál fue la cuenta por pagar que tuvimos que tomar como referencia. H82 dividido H46 contra 360. Entonces esta es una regla de 3, dinero dividido dinero por 360, y estamos tomando 3.017 millones contra los costos, 3.017 millones dividido 100.000 de costos por 360 días nos da 10 días. Tiene sentido un 3% por 360 días. El 3% de 360 son 10 días. Entonces finalmente ya tengo mi criterio de proyección. Me voy a apoyar en los proveedores en 10 días. Entonces vamos a tomar la misma variable que sirvió de muestra y vamos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a tomar 10 días dividido 360 días por estos costos. Y esto va a ser positivo para el modelo en términos de flujo efectivo. Y si valoramos esta compañía por valor presente de flujo efectivo, esto también es positivo para el modelo, porque implica una mayor financiación con proveedores, que se asume es una financiación que no tiene costo de interés, que no tiene costo financiero. Vamos a buscar acá el aumento de cuentas por pagar, vamos a buscarlo. Está por acá, aumento de cuentas por pagar. Y vamos a tomar el saldo último menos el anterior. En un mundo ideal, todas estas otras cuentas o el activo es muy similar al pasivo, generando una especie de juego de suma cero, o son muy irrelevantes, muy pequeñas en tamaño. Entonces, el procedimiento de modelación de estas otras cuentas podemos realizar en la clase del viernes. Es finalmente, proceso de modelación de todas estas cuentas, es finalmente la misma lógica. Se calcula en días, se toma la decisión sobre el criterio de proyección, se calculan fuentes y aplicaciones y se cierra el balance. Esto a la luz de una pregunta que me hicieron muy al inicio de este curso sobre la modelación de algunos impuestos donde la empresa funciona como recaudador y luego se los paga al gobierno. Por ahora tenemos el balance general cerrado. Vemos que el capital de trabajo no fue lo suficientemente agresivo para dejar ilíquida esta compañía, por lo menos no en nuestro escenario base. Vemos que 1.978 millones, luego de restar el cambio en capital de trabajo, nos disminuye a 1.424. No es insignificativo, pero por lo menos no me deja en territorio negativo, no así en la historia. En el año base, este 1.828 millones sí se convirtió en una operación negativa por el salto que hay entre este y este, que es lo que tradicionalmente se conoce como el cambio en capital de trabajo.
Vamos a asumir que en este caso tenemos unos socios que tienen 808 millones, 15.937 millones, pero nos entregan el siguiente mandato. Nos piden pagar una parte de la deuda en los próximos, vamos a mirar acá, nos piden pagar la deuda en los próximos 6 años. Entonces vamos a tomar este ejercicio y por ahora nos solicitan correr un escenario en el que en los próximos 6 años paguemos estas deudas que nosotros tenemos por acá, no estos 362 millones, sino estos 3.198 millones. Entonces observen que en este momento el modelo tiene la deuda constante, el interés que lo habíamos dejado preparametrizado en la parte superior ya debe estar funcionando. Entre otras cosas, eso sería bueno revisarlo, que el interés esté constante. Y acá lo que vamos a hacer en esta primera corrida es que vamos a tomar estos 3.198 millones y lo vamos a intentar pagar en los próximos 6 años. Entonces vamos a identificar si el modelo aguanta o resiste, si la caja resiste el pago de estos 3.198 millones en los próximos 6 años. Y por ahora el modelo nos dice que sí, no está funcionando la ecuación contable porque nos falta que una disminución de un pasivo sea una salida de efectivo, que es el que estamos haciendo en este momento. Entonces vamos a cerrar el balance y por ahora podemos decir que en los próximos 6 años esta compañía tiene la capacidad de pagar estas obligaciones financieras. Lo que se preguntaría uno en finanzas corporativas es si tiene sentido pagar en los próximos 6 años un endeudamiento que tiene una tasa de interés muy favorable, porque la tasa de interés es del 9%. Entonces estos intereses de $320.000 no solo es una tasa que en pesos se observa relativamente baja, sino que adicionalmente estos intereses permiten deducir impuestos. Estos intereses van como gasto. Entonces, si entramos en el terreno de las finanzas corporativas un poco más enfocadas en la estructura de capital, nosotros nos preguntaríamos con qué objetivo quisiera unos accionistas disminuir una deuda que está al 9, cuando de pronto, si esos accionistas tienen proyectos personales que tienen rentabilidades del 12 o del 14% al nivel personal, pues uno se preguntaría si no tiene mucho más sentido mantener este nivel de endeudamiento constante, no disminuir esta obligación financiera y entregar estos 3.500 millones como dividendos para que los accionistas los inviertan, sea a nivel de grupo en otras filiales o sea a nivel personal en proyectos que tengan un mayor retorno. Por eso, en finanzas corporativas, las decisiones de estructura de capital se toman en términos de porcentajes. Una persona experta en finanzas corporativas probablemente va a tomar le va a quitar el componente de los impuestos, no le quitemos el 37, quitémosle si quieren una tercera parte, y lo que nos va a decir un experto en finanzas corporativas es que si bien tenemos una deuda que nos genera un interés del 9% de interés pactado, una vez nos descontamos esto como impuestos, su costo equivalente, después de tener este beneficio fiscal, este escudo fiscal es del 6%. Lo que quiere decir que es posible que disminuir totalmente la deuda de esta compañía, en lugar de repartirla en dividendos para otra compañía del grupo empresarial que tenga mejores retornos o que tenga mejores proyectos, no es lo más eficiente. Entonces los teóricos de las finanzas corporativas se enfocan mucho en estos porcentajes, en cuánto es el costo de deuda porcentual y cuánto es la rentabilidad de los proyectos, pero expresada en términos porcentuales. En este momento lo estamos haciendo todo en términos de dinero. Estamos identificando qué va a ocurrir cuando paguemos la mayoría de este crédito en los próximos 6 años en el modelo, y si esa es la decisión de los accionistas, pues hay que respetarla en el sentido de que si ellos quieren que esta deuda sea cero, pues simplemente esa es su prerrogativa, ese es su derecho. Simplemente un teórico de las finanzas corporativas y alguien que maneje estructuras óptimas de capital puede no estar de acuerdo con esta estrategia.
Por ahora, quitemos esta pequeña alarma, el balance general no está cerrando, lo que quiere decir que vamos a ir por acá y vamos a buscar las obligaciones financieras. Vamos a tomar más saldo anterior menos esta deuda que está acá, 533 dividido 6, y vamos a llevarla totalmente a cero. Cuando llevo esta deuda totalmente a cero, no solo el balance general me funciona, sino que en la parte superior ya el interés se está calculando automáticamente. La única deuda que nos va a quedar es estos 362 millones de pesos, pero esta deuda grande, puede que sean dos bancos distintos, esta deuda de 3.200 millones ya desaparece en el modelo, y lo que nos está diciendo este ejercicio es siempre y cuando el indicador de rotación de cuentas por cobrar permanezca en 54 días, esta compañía no va a perder la liquidez pagando la totalidad de la deuda en los próximos 6 años. Si nosotros entonces identificamos el flujo efectivo en su componente de operación, inversión y pago de deuda, nos está mostrando que incluso esta compañía va acumulando desde 800 millones de pesos hasta 13.917 millones de pesos, que finalmente pueden generar el incentivo de que los socios nos pregunten, vamos a simularlo, ¿qué ocurre en un escenario en el que ellos repartan el 80% de la utilidad neta? Para esto vamos a mirar nuestras fuentes y aplicaciones. Una disminución de patrimonio cruza contra una salida de efectivo, que tiene bastante sentido, porque lo que vamos a hacer es disminuir el patrimonio vía el pago de dividendos o viceversa. Vamos a pagar dividendos, lo cual disminuye el patrimonio y disminuye el flujo efectivo. Entonces acá los socios nos van a solicitar testear el modelo y vamos a validar si el modelo es capaz de pagar los próximos 6 años 3.200 millones de deuda aproximadamente, y adicionalmente repartir el 80% de la utilidad neta. Entonces, con un payout ratio de 80%, vamos a ver que es un reparto de 1.220 millones, que tenemos acá una caja negativa y nos vamos a desplazar para la derecha. Entonces, este es un escenario bastante curioso porque los socios no solo están disminuyendo la deuda, sino que están repartiendo casi 17.000 millones para sus proyectos de inversión personales. El modelo nos dice que tenemos que tomar una decisión, que no soporta ambos movimientos. Vamos a generar una liquidez que puede terminar afectando la continuidad del negocio en marcha. Vamos a tomar acá el patrimonio. El patrimonio, vamos a la fórmula del caracol, por ejemplo, y vamos a quitarle estos dividendos. Tenemos que cuidar que no vamos a tener patrimonio negativo. Y acá vamos a repartir estos dividendos. Nos vamos para la derecha. Y acá vamos a tener que el patrimonio funciona y que el patrimonio permanece, incluso crece de 7.000 millones a 11.808 millones. Entonces en este momento tengo funcionando la ecuación contable, pero tengo que solucionar este problema de liquidez. Para solucionar este problema de liquidez, pues tengo dos soluciones. Puedo convencer a los accionistas de que finalmente no repartan tanto. Le puedo decir datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le puedo decir que este valor sea cero y que decida qué porcentaje de la utilidad neta repartir. Por eso, en los modelos las variables son sensibilizables, porque nosotros, cuando le colocamos un color a una variable y esa variable alimenta todo lo demás, podemos utilizar la función de datos, buscar objetivo y encontrar una estructura que nos responda a un resultado, como en este caso, repartir el 62.3% de la utilidad neta nos va a llevar a cero. Sin embargo, por particularidades del modelo, él va a cruzar este eje cero. Entonces, esta liquidez negativa, que es un sobregiro, pues finalmente no tiene mucho sentido.
Hay otra alternativa, les voy a mostrar alternativas. Tomamos el mínimo de este flujo efectivo, este valor mínimo, y le decimos al modelo datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el mínimo de caja sea 0, cambiando la estructura de payout ratio, que es dividendos dividido utilidad neta, o se interpreta como qué porcentaje de la utilidad neta se puede repartir como dividendos, y disminuye aún más, 54.5. Sin embargo, eso no fue lo que nos pidieron los accionistas. Lo que nos solicitaron los accionistas es repartir este 80%, pagar este endeudamiento, lo que quiere decir que le podemos incorporar al modelo una solución, y esa solución lo que va a hacer es que nos va a solicitar un nivel de deuda que reemplace este flujo efectivo. Eso puede tener sentido incluso con la inconsistencia que les mencioné, que es para qué disminuir deuda que está a un costo del 9%, cuando esta deuda tiene beneficio tributario y la tasa de interés no es muy costosa. Entonces tiene sentido un escenario en el que si los accionistas de esta compañía necesitan 17.000 millones para proyectos que tengan un retorno del 15, del 14%, pues dejen el endeudamiento en esta compañía, y finalmente lo que están haciendo es utilizando este vehículo como una forma de fondeo para sus proyectos personales. Y eso es lo que se estudia en finanzas corporativas como la optimización de la estructura de capital. Si los accionistas no tienen proyectos para invertir estos 17.000 millones a nivel de, o el grupo empresarial, mejor para no confundir las finanzas personales de los accionistas. Si el grupo empresarial no tiene proyectos que tengan una rentabilidad superior a este interés, pues entonces de pronto podemos no estar generando valor. Pero si el grupo empresarial necesita estos 17.000 millones para financiar un proyecto que tiene una rentabilidad de 17, tiene sentido que no disminuya este nivel de endeudamiento. Entonces eso es lo que nosotros denominamos la fórmula de crédito rollover,